El apóstol aquí en el libro de Hebreo menciona nombres. Fíjense que es curioso porque de los primeros personajes cuenta el apóstol en el capítulo 11 lo que algunos hicieron. Por la fe hicieron tal y tal y tal. Pero aquí llegamos a un listado de personas. Y nos menciona a este hombre llamado Jefté. No es tan común el nombre para nosotros, pero vamos a ver quién es este hombre llamado Jefté. Para ello les invito a ir al libro de los jueces en el capítulo 11. En el libro de los jueces, capítulo 11. Porque él también llegó a ser un juez. Dice el libro de los jueces, capítulo 11, el versículo 1. Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso, hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tod. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven, y será nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelee contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿yo seré vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, y si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas las palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jabot y Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también el rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y vinieron por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Edom, diciéndole: te ruego que me deje pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jahaza y peleó contra Israel.
Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó. Y se apoderó de Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hicieron poseer Quemos, tu Dios, no lo poseerás tú. Así que todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no los habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová es el juez. Juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté que le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Misma de Galaad, y de Misma de Galaad pasó a los hijos de Amón. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dejar hasta aquí esta lectura para hablar de este hombre llamado Jefté. El tema para hoy simplemente le he llamado Jefté. Aquí vemos un cuadro en que una vez más la nación hebrea está siendo atacada por los enemigos. Cada vez que nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que Dios, en su bendita palabra, nos revela cómo el diablo siempre ha estado atacando a su pueblo. Desde un comienzo. Vemos la revelación del diablo en el cielo, Dios se enoja con él, lo manda a la tierra, al llegar a la tierra provoca un desastre en el mismo huerto del Edén hasta el día de hoy. El hombre siempre ha vivido a través de la historia en luchas físicas y luchas espirituales. Y eso es lo que yo veo aquí en este hombre cuando el apóstol nos trae la luz a Jefté como juez sobre Israel. Luchas. Y es muy curioso toda esta porción que nos habla de este hombre llamado Jefté. Jefté, en primer lugar, le he llamado un hombre desechado. Desechado por la propia familia, sus hermanastros, y desechado por los ancianos de Israel y la nación entera. Qué triste, ¿verdad? Cómo nos comienza a contar la historia aquí. Dice el versículo 1, Jefté Galaadita era forzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. Echaron fuera a Jefté diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Siempre en la tierra, no importa la raza, el color, ni nada en el hombre, siempre vemos, aún dentro de la misma escritura, problemas en los seres humanos por las herencias. Siempre. Y aquí lo rechazan, en primer lugar, diciendo ellos, porque eres hijo de otra mujer. Pero la madre de Jefté era una mujer ramera. Ahora, es lógico y es cierto que en todo Israel, Dios prohibió en Israel todos los problemas, los pecados de sexualidad fuera del matrimonio, incluyendo las rameras. Dios las prohibió desde un comienzo.
No debía de haber en Israel. Y aquí él era hijo de ella y lo despiden, diciéndole, porque tú eres hijo de otra mujer, no de la madre nuestra. Entonces ahí vemos también que Galaad, el padre de Jefté, había sido infiel, había tenido también a otra mujer. Entonces, sus hermanos le echan de la parentela. Cuando ya estaba grande, ¿verdad? Le echaron. Y sus hermanos no desearon que heredara con ellos. Entonces, aparentemente, no lo sé, no indagaba más allá porque no tenía tiempo tampoco y no quería alargar el mensaje. Puede que Jefté era el primogénito de Galaad. Y ahí va todo el problema, ¿verdad? Entonces, sus hermanos no quisieron que la herencia de Galaad, de su padre, cayera sobre él. Y lo echan, ¿verdad? Cosa curiosa. Nosotros los gentiles, tú y yo, también, al igual que Jefté, somos hijos de otra mujer. ¿Habías pensado eso tú? Nosotros también somos hijos de otra mujer. Pero sin embargo, la bendita palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el heredero de Dios. Pero cada creyente gentil que somos, justamente coheredero con Cristo. Muchas veces el hombre hace cosas y dice cosas por ignorar las Escrituras. Cristo mismo le dijo a los fariseos, saduceos y judíos, erráis, ignorando las Escrituras. Ahora bien, veamos por favor en el libro de Tito. No cierren ahí en Jueces. Vamos a Tito, capítulo 3. En el libro de Tito, la epístola cortita que Pablo escribiera a este joven pastor, Tito capítulo 3, en el versículo 7, observemos que dice el apóstol en Tito capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia vinieseis a ser herederos, vinieseis a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El creyente en Cristo, según este versículo, cuando ha confiado en Cristo, cuando le ha confesado su pecado, cuando se ha arrepentido, automáticamente recibe una herencia por la justificación que Cristo nos hizo. Por eso dice, para que justificado por su gracia, vinieses a ser herederos. Cada gentil, heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Aunque no somos hijos de María, la Virgen, Cristo lo fue. Tú y yo somos hijos de otra mujer, pero espiritualmente nosotros vamos a recibir una herencia que no nos corresponde. Porque somos hijos de otra mujer. Pero por la gracia de Dios, cuando fuimos salvos, el Señor nos justificó y vamos a recibir una herencia. ¿Será verdad? Romanos 8. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primero, para entender este pasaje. ¿Tú estás seguro de que eres un hijo o una hija de Dios? ¿Estás seguro? Entonces este pasaje es para ti. Porque Pablo dice aquí, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo de Dios, da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense el 17. Y si hijos, o sea, y si somos hijos, también, ¿qué dice? Herederos. Herederos de Dios y coheredero con Cristo, si que juntamente
sí que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo es el Hijo único de Dios. El único de Dios. Pero desde el momento que entregó su vida y dijo en la cruz de Calvario, consumado es, Él nos comparte, porque hemos creído en Él, su herencia. La herencia que Dios le dejó la comparte con cada creyente, incluyendo los creyentes gentiles. Los judíos nunca lo entendieron. Ellos rechazan a Jefté porque eran hijos de una ramera, de una que no merece nada, de una despreciada. Nosotros somos hijos de otra mujer que no es María, la Virgen, la madre de Jesús. Pero sin embargo Dios en su misericordia va a compartir en Cristo Jesús su herencia con nosotros los gentiles que hemos creído en Él. ¿No es maravilloso? Los judíos no entendieron. No entendieron. Despreciaron a Jefté. Qué impresionante es aquí lo que la Escritura, la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jefté cuando fue despreciado? En el capítulo 11, en el versículo 3, dice, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tod, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Ya siendo grande hombre, ¿verdad? Tal vez Galaad ya estaba anciano, lo echan. Él tomó sus cosas y se va. Y dice la Biblia que hombres ociosos se juntaron con él. Para nosotros suena un poco extraño el término hombres ociosos. No sé por qué se usó esa palabra, pero eso me hace recordar cuando David huyó de Saúl y se va a las cuevas, la cueva de Adulam. Dice la Biblia que muchos también hombres ociosos se juntaron con David y eran hombres guerreros, hombres muy fuertes, muy fornidos. Y es interesante que el Espíritu Santo nos da esos detalles, porque todo eso después ayudaron a combatir a los amonitas, algo muy interesante que vemos en la Escritura. Ahora bien, huyó como un despreciado, como uno no amado, como uno no bienvenido. ¿Qué habrá pensado Dios de eso? ¿Sabes que Dios siempre, al leer la Escritura, ha tenido misericordia de los despreciados? Si no fuese así, yo no estaría aquí hoy. Dios siempre ha trabajado y ha bendecido al menospreciado. Nosotros como seres humanos tenemos la costumbre de hacer distinción entre la gente, que es una costumbre carnal, pecaminosa total. Porque vemos apariencias, nada más. Y aquí vemos abiertamente que Dios trabaja con él. Dios andaba con él. Cuando, por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, por fin da a luz un hijo, Isaac creció un poco, Ismael, que era mayor, se burlaba. Cuando lo fueron a circuncidar, se burlaba de él. Eso le pareció atroz a Sara, y Sara le dice a su esposo, oye, Abraham, Ismael se burla de nuestro hijo, echa al hijo de su madre de aquí. A Abraham le pareció una locura, pero el Espíritu Santo de Dios le dice a Abraham, escucha a tu mujer y despídela. Fue triste esa escena, triste. Ella dejó a su hijo bajo un árbol, Agar, y esperar cómo su hijo iba a morir de sed. Cuando aparece el ángel y le dice, no te preocupes, tu hijo no va a morir, va a ser padre de una nación extremadamente numerosa. Y hasta el día de hoy, vivitos y coleando toda esa nación, enemigos de Israel. Entonces, los menospreciados, Dios está con ellos. Pero, al leer la Escritura, la palabra de Dios, por otro lado, nos damos cuenta que Dios nunca Dios desprecia a nadie. Es más,
No sé por qué no puse esa cita. Hay un pasaje que dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Sea pobre o rico, grande o pequeño, sabe leer o no sabe leer, trabaja o no trabaja. Al que a mí viene, no le echo fuera, dice la Escritura. Dios se glorifica en un menospreciado que busca a Dios. Me recuerdo aquel pasaje mientras iba por las calles, el Bartimeo el ciego gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los dos se iban para allá y decían, cállate tú, ¿qué estás hablando? El Señor no tiene tiempo para ti. Y él más gritaba. Y mientras más lo hacían callar, más alzaba la voz. Hasta que Jesús escuchó y pum, lo mandó a buscar. Era un menospreciado. Cuando sanó a los leprosos, cosa curiosa, 10 de ellos, 9 hebreos, un gentil vino de la gracia de Dios. ¿Dónde están los demás? No tienen que idea. La mujer de la vida, la samaritana, cuando vino a buscar a las 12 del día agua en su cántaro, cuando nadie va a buscar agua a esa hora por el calor que hace, pero para evitar burlas, desprecios, insultos, pedrada y cuanta cosa, viene a buscar agua. Y Jesús sabía que iba a pasar ahí. Los discípulos, como tú y yo, estaban preocupados de la comida. Tenían hambre. Fueron a comprar. Y qué bueno que hayan dejado a Jesús. Y comienza la conversación con ella. La mujer es salva, perdió la vergüenza, entra a Samaria gritando a todo pulmón. He encontrado uno que me ha dicho, todo lo que yo he hecho no será este el Cristo. Un montón de gente salió. Si tú te consideras que en tu hogar te desprecian, en tu colegio, en tu curso, en tu trabajo, en tu barrio te desprecian, déjame decirte una cosa, Dios no. Dios no. Dios nos ama con un amor eterno. Fíjense lo que Pablo, el apóstol, nos dice en cuanto a esto, en el libro de Corintios. Primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo, hablando esto de los menospreciados, dice en el capítulo 1, en la primera carta a los Corintios, y en su versículo 26. Observemos, 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo cogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces Pablo nos enseña aquí a nosotros que no tenemos que considerarnos ante Dios menospreciados. Hay un pasaje muy interesante que la Biblia nos enseña, hablando del Señor Jesucristo, en Lucas 16. Dice la Biblia que había un hombre mendigo y murió. Ese hombre vivía a los pies y estaba a los pies de la mesa del rico. Y cuando el rico pasaba la mano, caían las migajas y él se comía las migajas. Venían los perros y le lamían las llagas. Muere el mendigo y dice que es llevado al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Imagínense, habla de dos lugares donde fueron a parar totalmente diferentes. El seno de Abraham, para los hebreos, es el lugar donde Abraham compró, sepultó a su esposa, ahí está sepultada Abraham y su mujer,
Jacob y su mujer, e Isaac y su mujer. Los tres patriarcas con sus esposas están sepultados allí. Y a ese lugar se le llama el seno de Abraham. Era como un lugar de espera para los hebreos en el Antiguo Testamento, mientras que Cristo viniera y fuese sepultado y resucitado entre los muertos. Este hombre pobre, ahora ojo, no se fue al seno de Abraham ni está en el cielo porque era pobre. Ni tampoco el rico fue sepultado o se fue al infierno, como dice la Escritura, él mismo menciona, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mis labios porque estoy en el lugar de tormento. Tampoco Cristo está diciendo que el rico se fue al infierno porque era rico, sino que lo que hace la diferencia es el interior del hombre, el espíritu del hombre. Sin duda alguna, de último momento, ese hombre mendigo fue salvado. Tal vez antes de la muerte. Ahí la Escritura hace una diferencia. Un mendigo es llevado al seno de Abraham, a un lugar de espera, antes de irse al cielo. Y el rico se fue al infierno no porque era rico, sino porque no creía en Dios. Por eso el Señor Jesucristo hablando dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Esa frase no está diciendo que el rico no puede entrar al cielo. Ahora tampoco Cristo está hablando de una aguja de coser, que muchos piensan que es una aguja de coser. En aquel entonces todas las ciudades eran amuralladas. Y tenían grandes portones que podían pasar hasta 3 o 4 carretas en hilera. Cuando había guerra, se sabía de guerra, se cerraban todos los portones y se abría una puerta chica. Lo mismo por donde nosotros entramos. Ese portón donde entramos todos los domingos tiene 2 hojas y se abre la ancha total. Pero nosotros entramos ¿por dónde? Por el ojo de la aguja, eso chico. La puertita chica se le llama ojo de la aguja. Cuando estaban en guerra se cerraban los portones. Venían los mercaderes con sus camellos. Para que el camello pudiera entrar por esa puertita chica, tenían que sacarle absolutamente toda la carga al camello. El camello tenía que arrodillarse, pasar una rodilla, luego la otra, contorsionarse, guardar los rollos, ¿verdad? Y con mucho sacrificio y esfuerzo el animal se quejaba, podía entrar después de un rato de trabajo difícil, pero entraba. Eso es lo que Cristo está diciendo. El rico puede entrar al cielo, pero para entrar al cielo, ¿qué tiene que hacer? Un hombre rico vino a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabe? ¿Cuáles? Y Jesús se los nombra. Lo guardaba en mi juventud. ¿Qué más me falta? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Jamás Cristo le dijo, tú eres rico, chao pecado. No le dijo así. Ese hombre tenía un Dios llamado dinero, al cual él le servía demasiado. Y Jesús lo que está diciendo, quita la idolatría, el amor por el dinero y ven y sígueme. Pero ponte pantalones sin bolsillos. ¿Se fija? Es la condición espiritual del individuo. Porque, ojo, para entrar al cielo no se requiere nada. Porque Cristo nos compró el pasaje. Y cuando nosotros creemos en Él, inmediatamente por fe tenemos el pasaje en nuestra mano. ¿Sí o no? Más rato nosotros vamos a viajar con los chiquillos. ¿Tú primero quieres andar en avión? Tiene que ser salvo primero. Porque se caen. Vamos a llegar con seguridad allá porque ya tenemos nuestro asiento. Yo ya sé que me toca L. Y L es ventana. A y L son ventanas. Pero yo lo voy a ceder para los primerizos. No hay drama. Es fe. El pobre y el rico entra por donde mismo al cielo. Es igual cuando llegamos al mundo. Perdonen la expresión, pero quiero que me entiendan porque hay que explicar con peras y manzanas.
Todos los seres humanos, pobres y ricos, nacemos por donde mismo. ¿Sabías eso? Tal vez nunca lo he pensado. El pobre y el rico nace por donde mismo. Y todos vienen desnudos y todos salimos bien cochinitos de aire, bien engrasados. Es el hombre en su tontera que hace las divisiones. El hombre quien desprecia. Ah, no, porque tú eres hijo de otra mujer. No porque tú no usas corbata. No porque tú no tienes un auto último modelo. No porque tú vives de allegado con tu mamá, no tienes tu casa propia en un condominio. Y empezamos a hacer estupideces. Ellos rechazaron a Jefté por ser hijo de otra mujer. Y más encima la mujer era una mujer de la vida. Lo menospreciaron. ¡Qué absurdo! ¡Qué terrible! ¡Qué irónico! Pero así es la vida, pues. Y así es la inmensa mayoría, como alguien dice. El año 2000, después Jeff Adams nos invitó, por segunda vez me invita a mí, a la conferencia de su iglesia, conferencia misionera, pero también invitó a mi esposa. Y siempre esas invitaciones en la iglesia de él, en el pasado, siempre son con nombre y apellido, y colocan en negrita. Por favor, no me acuerdo el palabra textual, pero dice, por favor, no invite a nadie más. Porque saben que los hispanos somos buenos para invitar a otros. No, esto es para usted y su esposa, nadie más. Fuimos y como estamos allí en Kansas City, pasamos a ver al pastor Lingo y la hermana Alta. Las 2 veces que yo fui primera, yo los pasé a ver. Y estando ya, la hermana Alta le dice a mi esposa, ¿sabe, Edith, que nosotros nunca pensamos, nunca le tuvimos fe a David, a mí, para ser el pastor de la iglesia? Ah, yo siempre lo supe. Siempre yo supe, porque yo siempre le dije las cosas como son a él, y él se enojaba. Y se enojaba mucho conmigo. Me subía y me bajaba garabato, pero en inglés. Sus miradas, oh, Ave María Niño. Sus miradas. Una vez hizo llorar a mi señora. Bueno, y le dice eso. Así. Nunca le tuve fe. Y bien, porque el pastor Lingo había pedido, y ya ustedes escucharon una acta que la leímos hace poco. Escucharon el acta. Él quería tener un pastor ayudante por sus muchos quehaceres. Chistoso, pero bueno, sigamos. Y ya. La iglesia me eligió a mí. Entonces, en ese intertanto, yo le digo a Miguel Sepúlveda, tu primo, le digo, oye Miguel, ¿sabes que el pastor Lingo me pidió si yo podía ser pastor ayudante? Y él, muy suelto de cuerpo y en una forma despreciativa, me dice, no, me dijo, él me lo pidió a mí antes que ti. Pero yo le dije que no. Y claro, Miguel siempre fue extremadamente materialista. Para poder tomar el pastorado, él exigió una casa. Él me dijo, voy a pedirle tantas veces la camioneta al gringo hasta que me la dé. Y así fue. Y el compromiso que hizo con otro americano era servir 11 años. Y la casa que el pastor le compró iba a ser de él. Por eso pastoreó 11 años. ¿Tú sabías esa historia? Así es la vida. A veces la gente menosprecia a algunos. Pero el Espíritu Santo es más sabio. Estamos hablando de Jefté. No se me vayan para otro lado. Jefté. Un hombre desechado. Lo primero que vimos. Jefté, un hombre desechado. Y en segundo lugar, Jefté, porque ya vamos a terminar. Jefté, un hombre deseado. Porque me gusta usar la misma palabra para recordar. Jefté, un hombre desechado, ya lo vimos. Ahora vamos a ver Jefté, un hombre deseado. Qué interesante, qué interesante. Versículo 7, en nuestro pasaje, capítulo 11. Muy interesante aquí la escritura. El mundo tiene muchas vueltas, hermanos, muchas vueltas. 11, 7. Dice, entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo le eligió por su caudillo. Y Jefté
Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Jefté lo primero que hace, que me llama poderosamente la atención, le cuenta a Dios. Bueno, Dios siempre todo lo sabe, pero a Dios le gusta que uno le cuente. Me despreciaron hace muchos años atrás, me echaron de la ciudad porque yo soy hijo de otra mujer, mi mamá es una prostituta y ellos no querían que yo heredara juntamente con ellos. Le dice todo a Dios. Israel estaba sufriendo por los amonitas muchas pérdidas de vida, de ganado y cuanta cosa. Estaban siendo empobrecidos. Pero ¿qué hacen cuando están afligidos? En la aflicción, cuando ya no daban más, ¿se acuerdan? Oye, pues si dentro de nuestro país una vez nació un hombre con buenas características. ¿Por qué no lo vamos a buscar? Y eso es lo que está contando aquí el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Mire versículos 5 y 6. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven, observen, ven. Qué interesante, ¿no? Ven. Antes, fuera, fuera. Qué interesante el cambio. Ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa a mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en, ¿qué dice? En aflicción. Una cosa curiosa. Cuando comienza el capítulo, el Espíritu Santo de Dios nos dice que los hermanos o hermanastros de Jefté lo echaron. ¿Verdad? Eso es lo que vimos al principio. Pero sin embargo, ahora los ancianos de Israel vienen a buscarle. Y aparentemente, no solo su parentela, sino también el resto de ancianos de Israel estaban de acuerdo en echar a Jefté de la nación de Israel. Por ser hijo de una prostituta, de una ramera. Pero ahora, cuando están afligidos, cuando no tienen hombre valeroso, cuando no tienen hombre para defender la patria, se acuerdan de Jefté. Porque muchos quieren ir a la guerra, pero no están preparados emocionalmente. Físicamente es una cuestión, pero emocionalmente es otra muy diferente. Porque en la guerra se ven los gallos. Como dice el proverbio popular, en la cancha se ven los gallos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de él? Y él se recordó y le dicen, ¿por qué ustedes, ancianos de Israel, me echaron en el pasado? Y ahora que están afligidos, ahora que no tienen nadie, ahora que nadie los puede liberar, ¿vienen a mí? Cuando el Señor Jesucristo andaba en la barca, los discípulos tenían miedo. Después Jesús los calma y le dicen, ten tranquilo, soy yo. Pedro, el apóstol, le dice al Señor Jesucristo, si eres tú, si realmente eres tú, deja que yo vaya para allá. Amén, Pedrito, ven, ven, dijo el Señor Jesucristo. Se remangó los vestidos y se bajó la barca y comenzó a caminar sobre el mar. Interesante. Cuando está frente a Cristo mismo, como que despierta, porque, ¿cómo se llama? La adrenalina, yo creo que lo hizo caminar sobre el mar. Y cuando se despierta, y yo, el único ser humano en la tierra que ha hecho esta gracia, empieza a hundirse. A hundirse. Y más, y más, y más. Y yo estoy completamente seguro que cuando el agua le llegó al cuello, clamó Jesús. Y de ahí le dice, Señor, sálvame. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Cómo se te ocurre que te voy a salvar, compadre? Húndete por hombre de poca fe. ¿Hizo eso? No. Eso lo hacemos nosotros. Eso lo hacemos nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Toma su mano y lo levanta. Porque el Señor vio en ese hombre un mármol en bruto, que había que pulirlo. Y mire ustedes el hombre que Pedro llegó a ser. No hay otro hombre entre los 12 más grande espiritualmente hablando que Pedro mismo. ¿Se fijan? Dios te quiere usar, mi hermano. Entonces le dice, ¿por qué? Ahora que están en la aflicción, ¿se acuerdan de mí? Pero ¿qué pasa?
Jefté. Yo veo un hombre humilde. Cuando Jefté escucha, medita la situación. Él se consideró que aún por sus propias venas corría sangre hebrea. Y gente que para él era de su tierra, aunque él fue desechado, él nunca lo desechó. Y veamos lo que pasa aquí en la Escritura, en este mismo capítulo, en el versículo 7 y el 8. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? 8. Y los ancianos de Israel respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos a ti. Le dicen: por esta misma causa volvemos aquí. ¿Cuál causa? Estamos afligidos, hombres. No tenemos a nadie. ¿Quién nos va a ayudar? Porque tú eres el único que tiene cualidades de carácter que nosotros no tenemos. Por favor, ven y ayúdanos. Versículo 8. Entonces los ancianos de Israel respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos a ti. Volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Ven y pelea por nosotros. No tenían a otro. No tenían a otro. ¿Qué ocurre? Jefté vio aquí una razón loable, porque era su pueblo, su nación, la que estaba siendo atacada. Jefté, sin duda alguna, el amor por su patria le hizo ir para luchar contra los enemigos. Y esa es la gran esperanza que en el día de hoy tienen miles y miles y miles de venezolanos que están fuera de su tierra. Mucha gente a veces mira mal a los extranjeros, aún en otro país, los mira feo. En circunstancias cuando en el pasado un montón de chilenos fueron a Venezuela. Tengo un montón de amigos míos que yo jugué con ellos, que cuando llamaron a gente para trabajar el petróleo no tenían obra de mano. Montones de amigos míos se fueron. Fue muy, muy extraño para mí ver ahora en Lima en enero cantidades, hermanos, cantidades de venezolanos. Y uno los nota inmediatamente por su color de piel, por su físico, por su tamaño. En Lima, cantidades. Esperanzados en que haya un cambio bueno para volver a su tierra. Jefté, yo lo siento que así lo miró él, luchar por su tierra. No solamente por su tierra, sino luchar por el pueblo de Dios. Ese era el pueblo de Dios que estaba siendo atacado por los enemigos. Y Jefté no fue capaz de estar de acuerdo a ello, sino que dijo: voy. Y fue para trabajar con ellos. Para concluir, Jefté, para Israel, los ancianos de Israel en ese tiempo de la historia, fue la única opción por las cualidades de carácter que él tenía. Jefté la única opción en aquel entonces para Israel. Y vamos a ver las cualidades de carácter. Capítulo 11 de Jueces, versículos 1. Observen cómo el Espíritu Santo comienza esta historia de Jefté. Jefté, galadita, era, ¿qué dice? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Esforzado y dos cualidades de carácter, hermano. Ahora no son cualidades cualquiera. Era esforzado y valiente. Así que todos los ancianos de Israel necesitaban hombre forzado y valiente para que nos libre de los enemigos, principalmente ahora, en este caso, los más grandes eran los amonitas. Esforzado y valiente, porque era valeroso. Un hombre muy valiente. Qué interesante. ¿Te suenan esas palabras?
¿Te suena, mi hermano, esa palabra esforzado y valiente? Josué. Josué era un caudillo. Muchas películas han hecho en Hollywood, porque esos son los que dominan nuestro mundo, que conocen más la Biblia que tú y yo. Hicieron la película Josué, el caudillo, ¿verdad? Dios demandó de Josué. Cuando Moisés muere, Dios levanta a Josué. ¿Por qué Dios levantó a Josué y no otro? ¿Por qué no fue Caleb? ¿Has pensado? ¿Qué cosa tenía Josué que no tenía Caleb? Caleb era un hombre fuerte, extremadamente fuerte físicamente. Todavía estaba vigente según él cuando pidió la tierra. Tenía como 80 años, todavía tenía la vitalidad de un joven. ¿Pero por qué Dios eligió a Josué? Una sola respuesta. Josué era el discípulo de Moisés. Josué era la sombra de Moisés. Si tú quieres ser un creyente espiritual, una bendición para esta iglesia, júntate con los líderes que dan buen ejemplo. Jamás te juntes con los carnales. Si tú te juntas con un creyente carnal, aún en esta iglesia, vas a ser un carnal. Te lo doy por escrito. Te lo doy por escrito. Porque no en vano, dice el proverbio popular, dime, y la Biblia también, dime con quién andas, te diré quién eres. Observemos, Josué capítulo 1, por favor. Dice Josué 1, murió Moisés, Dios habla inmediatamente con Josué, capítulo 1, versículo 7. Solamente, dice Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Porque para Dios hay que esforzarse y ser valiente. Y luego el versículo 9, mira que te mando que ¿qué dice? Y que seas. Dos palabras que Dios demandó a Josué. Que Josué no las tenía, pero Dios tenía un plan para Josué, pero no tenía esas cualidades de carácter. Y aquí vemos a un desechado por los hombres, a un menospreciado por los hombres, pero que sí tenía dos cualidades de carácter importantísimas. Así que este Jefté no era un cualquiera. A los ojos de Dios, por lo menos, no. A los ojos de Dios, no, porque Dios bendice y puso su mano sobre él. Eso es lo que tenemos que pensar. Para poder cumplir la función que Dios tenía para Josué, Josué tenía que ser esforzado y ser valiente. Dos cualidades de carácter que Jefté las tenía por demás. Bien. Espiritualmente hablando, Jesucristo es la única opción para el hombre perdido espiritualmente. Es la única opción. No hay otra. Jesucristo es el único que puede librar de la guerra espiritual al hombre. Como lo fue en ese entonces Jefté, librar a Israel de los enemigos. Jesucristo. No hay otro. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12, ¿qué dice la Escritura en la palabra de Dios? Aquí en Hechos capítulo 4 y en el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. El hombre ha puesto 1000 nombres, pero tenemos que creer qué es lo que Dios dice. Eso es el punto. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Primera carta de Pablo a Timoteo, en su capítulo 2 y en el versículo 5, el apóstol nos dice lo siguiente, 2:5, primera de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Lo dice con claridad aquí, un solo mediador, y luego da el nombre de aquel mediador. Cristo es el único que puede justificar al hombre ante Dios. Tito, capítulo 3.
Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nadie puede ser salvo por sí mismo porque hace tal o cual cosa. La salvación es por gracia. Así que dice la Escritura aquí, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La única esperanza para el hombre se llama Jesucristo, no hay más. Así como para Israel, la única opción en ese entonces fue Jefté para librarlo del enemigo. Hoy, la única esperanza y única opción para el hombre y la mujer perdida se llama Jesucristo y no hay más. Jesucristo, al igual que Jefté, es esforzado y valiente. Él vino a sufrir sin merecerlo, sin tener por qué, pero lo hizo porque te ama a ti, me ama a mí y ama a toda la humanidad. Oremos. Gracias, Padre, por este pasaje tan precioso que podemos sacar esta aplicación tan buena que muchas veces nosotros como hombres y creyentes que nos llamamos hacemos diferencia entre las personas, menospreciamos a algunos, sin embargo vemos que tú amas por igual. Y gracias por el Señor Jesucristo que voluntariamente tomó el lugar al cruz de Calvario para darnos a nosotros la vida eterna. Ayúdanos, Dios, a darte a ti la honra y la gloria, porque tú lo mereces todo en el nombre santo de Jesús, tu Hijo. Amén.